Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Mis manos aún temblaban mientras sostenía la brillante tarjeta blanca, las elegantes letras doradas danzando ante mis ojos nublados por las lágrimas. La luz del sol matutino que entraba por la ventana del dormitorio de Brian parecía burlarse de mí, iluminando cada cruel detalle de lo que acababa de descubrir debajo de su cama mientras limpiaba. Brian Pedro Endris y Sofía Elizabeth Hartwell solicitan el honor de su presencia en su ceremonia de boda. Sábado, 14 de octubre de 2025. Catedral de Santa María. 2 días. Dentro de 2 días. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con tal violencia que pensé que podría estallar. La sangre en mis venas se convirtió en agua helada mientras la realidad se estrellaba sobre mí como un maremoto. 4 años. 4 años de mi vida cocinando sus comidas, limpiando su apartamento, esperando pacientemente a que fijara una fecha para nuestra propia boda. 4 años creyendo que yo era su única y verdadera. La tarjeta se deslizó de mis dedos entumecidos, revoloteando hasta el suelo de madera como una mariposa moribunda. Detrás de mí, oí la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida por los pasos de Brian. Apareció en el umbral del dormitorio. Sentía la garganta en carne viva como si hubiera estado gritando, aunque no había emitido ni un solo sonido. Me giré lentamente, con la invitación de boda aferrada contra mi pecho como la prueba de un crimen. Los ojos de Brian se encontraron con los míos y, por un momento, la confusión parpadeó en su hermoso rostro. Luego su mirada descendió a la tarjeta en mis manos y algo frío calculador reemplazó la confusión. Brian, mi voz salió como apenas un susurro, rota y desesperada. ¿Qué es esto? Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si esta es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta de la escucha. Mi nombre es Clea Martin y hasta esa mañana pensaba que sabía exactamente quién era y hacia dónde se dirigía mi vida. Tenía 26 años, trabajaba turnos dobles en Moonbeam Coffee en la Quinta Calle, ahorrando cada centavo que podía para la boda con la que había estado soñando desde que Brian deslizó por primera vez un simple anillo de plata en mi dedo hace 3 años. El anillo no era gran cosa. Se había disculpado por eso, prometiendo algo mejor cuando nos casáramos de verdad. Pero a mí no me importaban los diamantes ni el oro. Me importaba la promesa que representaba el futuro que estábamos construyendo juntos un día a la vez. Brian era todo lo que nunca me había atrevido a esperar, alto y seguro de sí mismo, con un cabello oscuro que siempre le caía perfectamente sobre la frente. Tenía esa forma de hacerme sentir como si fuera la única mujer en el mundo cuando me miraba. Trabajaba en finanzas en el centro, usaba trajes caros y conducía un elegante BMW negro que hacía que mi destartalado Honda pareciera un coche de juguete en comparación. Nos conocimos hace 4 años cuando entró en Moonbeam durante una tormenta de lluvia particularmente brutal. Yo estaba en el turno de noche y la cafetería estaba casi vacía, a excepción de unos pocos estudiantes encorvados sobre sus portátiles. Había pedido un simple café solo y se sentó junto a la ventana, navegando por su teléfono con una intensidad que despertó mi curiosidad. Cuando le llevé el café, levantó la vista y sonrió. Sonrió de verdad, no la sonrisa educada de servicio al cliente que estaba acostumbrada a recibir. Tienes unos ojos preciosos, dijo simplemente, y sentí mis mejillas arder con un rubor que probablemente me hizo parecer un tomate. Ese era el don de Brian. Podía hacerte sentir especial con solo unas pocas palabras, una cierta mirada, un suave toque en tu brazo. En un mes éramos inseparables. En 6 meses pasaba la mayoría de las noches en su apartamento del centro. Un espacio elegante y moderno que parecía sacado de una revista en comparación con mi diminuto estudio al otro lado de la ciudad. Debería haber notado las señales antes. La forma en que nunca quería hablar de fechas de boda, siempre diciendo pronto o cuando sea el momento adecuado.
cómo cambiaba de tema cada vez que mencionaba conocer a su familia o amigos. Las misteriosas llamadas telefónicas que atendía en la otra habitación, hablando en susurros. Los fines de semana en los que desaparecía por conferencias de trabajo, que parecían ocurrir con una frecuencia alarmante. Pero el amor te ciega, ¿verdad? El amor te hace justificar las inconsistencias, llenar los vacíos con esperanza en lugar de lógica. Me decía a mí misma que simplemente era reservado, que estaba centrado en su carrera. Me decía que cuando estuviera listo, cuando se sintiera lo suficientemente seguro económicamente, tendríamos la boda de mis sueños. Cada mañana me despertaba en su cama tamaño king y lo veía prepararse para el trabajo, maravillándome de lo afortunada que era. Le preparaba el café como a él le gustaba, 2 de azúcar, un chorrito de crema, y le preparaba el almuerzo en los caros recipientes que él prefería. Limpiaba su apartamento mientras él estaba en el trabajo, lavaba su ropa, organizaba sus armarios, asegurándome de que todo estuviera perfecto para cuando volviera a casa. Mis amigos pensaban que estaba loca. Ángela, mi mejor amiga desde el instituto, ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba de Brian. Clara, eres básicamente su asistenta sin sueldo, decía. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo bueno por ti? ¿Cuándo fue la última vez que te llevó a un sitio elegante? Pero Ángela no lo entendía. No veía la forma en que Brian me abrazaba cuando veíamos películas o cómo dibujaba patrones en mi espalda cuando pensaba que estaba dormida. No oía la forma en que susurraba te quiero en mi cabello en las tranquilas mañanas de domingo. No sabía nada de las promesas que había hecho, de la vida que estábamos planeando juntos. O eso pensaba yo. La noche antes de encontrar la tarjeta de boda, Brian había estado diferente, inquieto. Había caminado de un lado a otro del apartamento, revisando su teléfono constantemente, apenas probando la cena que había pasado 2 horas preparando. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me había gritado por primera vez en meses. No todo gira en torno a ti, Clara, había dicho, su voz afilada por la irritación. Tengo cosas importantes de las que ocuparme. Me había disculpado inmediatamente, como siempre hacía cuando surgía tensión entre nosotros. Había recogido la cena en silencio mientras él hacía llamadas en su estudio con la puerta firmemente cerrada. Cuando finalmente me fui a la cama, él todavía estaba levantado, el resplandor azul de la pantalla de su portátil visible bajo la rendija de la puerta. Debería haberlo sabido. Dios, debería haberlo sabido. Me desperté sola ese sábado por la mañana, lo cual no era inusual. Brian a menudo se levantaba temprano los fines de semana para ir al gimnasio o atender llamadas de trabajo. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido distante del tráfico de la calle de abajo. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo, proyectando largos rectángulos de oro sobre los pulidos suelos de madera. Me estiré perezosamente, disfrutando del lujo de dormir hasta tarde. Mi turno en Moonbeam no comenzaba hasta el mediodía, lo que me daba mucho tiempo para ordenar el apartamento y quizás sorprender a Brian con su desayuno favorito cuando volviera de donde quiera que hubiera ido. La cocina estaba impecable. Me había asegurado de eso la noche anterior, así que decidí encargarme del dormitorio. Brian era muy particular con la limpieza y había aprendido al principio de nuestra relación que mantener su espacio inmaculado era una de las formas en que podía demostrarle que me importaba. Quité las sábanas de la cama y las junté para lavarlas. Luego me puse de rodillas para recoger un calcetín que de alguna manera había terminado debajo de la cama. Fue entonces cuando lo vi, una esquina de papel blanco asomando por debajo del borde lejano del colchón, casi oculta por el marco de la cama. Al principio pensé que podría ser una factura o algún documento de trabajo que se había caído. Brian siempre traía papeleo a casa, dejándolo esparcido por el apartamento antes de archivarlo finalmente en su estudio. Lo alcancé esperando encontrar un extracto bancario o un formulario de seguro. En cambio, mis dedos se cerraron sobre una cartulina gruesa y cara, el tipo de papel que se usa para anuncios importantes, invitaciones de boda. Mi corazón dio un vuelco mientras la sacaba y por un momento sentí un aleteo de emoción. Quizás era esto. Quizás Brian había estado planeando una sorpresa.
Quizás finalmente había encargado nuestras invitaciones de boda y las había escondido para mantener los detalles en secreto hasta que estuviera listo para revelarlo todo. Pero cuando le di la vuelta a la tarjeta y leí la elegante caligrafía, el mundo pareció inclinarse de lado. Brian Pedro Endris y Sofía Elizabeth Hartwell. Los nombres danzaron ante mis ojos mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. Esta no era nuestra invitación de boda, era de otra persona. Una mujer llamada Sofía Elizabeth Hartwell se iba a casar con mi Brian en 2 días y yo me estaba enterando por accidente mientras limpiaba su dormitorio. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi se me cayó la tarjeta. La leí de nuevo, esperando haber entendido mal, esperando que esto fuera algún tipo de error o broma cruel. Pero ahí estaba, en blanco y negro o más bien, con letras doradas sobre cartulina de color crema. La ceremonia estaba programada para el sábado 14 de octubre a las 2 p.m. Hoy era 12 de octubre. 2 días. En 2 días, el hombre con el que había estado viviendo durante 4 años, el hombre que me había prometido casarse conmigo, el hombre en torno al cual había construido todo mi futuro, iba a caminar hacia el altar con otra persona. Me dejé caer sobre mis talones, con la invitación aferrada contra mi pecho como si de alguna manera pudiera protegerme de la verdad que contenía. Mi mente corría a toda velocidad tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Quién era Sofía Elizabeth Hartwell? ¿Cuánto tiempo llevaba Brian conociéndola? ¿Cuánto tiempo había estado planeando esta boda mientras me mentía a la cara cada día? Las preguntas llegaban en un torrente, cada una más dolorosa que la anterior. Había estado viéndola todo el tiempo que estuvimos juntos. ¿Era yo solo una especie de sustituta, un arreglo conveniente mientras él mantenía su relación real? Todas esas conferencias de trabajo, todas esas misteriosas llamadas telefónicas, todas esas veces que había estado distante y distraído. ¿Había estado con ella? Pensé en todas las veces que le había preguntado por nuestra boda, todas las veces que había desviado el tema o cambiado de conversación. Siempre decía pronto o cuando sea el momento adecuado. Mientras tanto, había estado planeando una boda completamente diferente con una mujer completamente diferente. La traición me atravesó como una herida física, aguda, profunda e impresionante en su crueldad. Le había dado todo, mi tiempo, mi energía, mi amor, mi confianza. Había reorganizado toda mi vida en torno a su horario, sus preferencias, sus necesidades. Rechacé oportunidades de trabajo que me habrían obligado a mudarme. Decliné invitaciones de amigos porque él prefería noches tranquilas en casa. Incluso cambié mi forma de vestir porque una vez mencionó que prefería a las mujeres que parecían clásicas en lugar de modernas. ¿Y para qué? Para ser desechada como el periódico de ayer mientras él se casaba con otra. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida de los familiares pasos de Brian en el pasillo. Había vuelto de donde quiera que hubiera ido, probablemente esperando encontrarme preparando el desayuno o lavando la ropa como la novia obediente que siempre había sido. En cambio, me iba a encontrar sosteniendo la prueba de su engaño. Me levanté lentamente, mis piernas temblaban bajo mi peso. La invitación de boda parecía pesar 1000 libras en mis manos. Una parte de mí quería volver a ponerla donde la había encontrado, fingir que nunca la había visto, seguir viviendo en la cómoda mentira en la que había estado habitando quién sabe cuánto tiempo. Pero no podía. La verdad ya estaba fuera y no había forma de volver a guardarla. ¿Clara? La voz de Brian llegó desde el pasillo, casual y desprevenida. ¿Ya estás levantada? Traje café de ese sitio que te gusta. No pude responder. Sentía la garganta completamente cerrada. Incluso si hubiera podido hablar, no habría sabido qué decir. ¿Cómo te enfrentas a alguien por una traición tan masiva? ¿Cómo empiezas siquiera a abordar una mentira tan elaborada? Sus pasos se acercaron y luego apareció en el umbral del dormitorio, sosteniendo 2 vasos de papel de Moonbeam Coffee. Llevaba su ropa de gimnasio, pantalones cortos deportivos negros y una camiseta ajustada que mostraba el físico que tanto se esforzaba por mantener. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado por el entrenamiento y tenía un ligero brillo de sudor en la frente. Se veía tan normal, tan familiar, tan parecido al hombre del que me había enamorado que,
Por un momento casi me convencí de que todo era un terrible malentendido. Entonces sus ojos encontraron los míos y vi el momento exacto en que notó la tarjeta en mis manos. Su expresión cambió de afecto casual a algo que nunca había visto antes, una mirada fría y calculadora que lo hizo parecer un completo extraño. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Levanté la invitación con manos temblorosas. Dímelo tú, Brian. ¿Qué es esto? Dejó los vasos de café sobre su cómoda con deliberado cuidado, ganando tiempo para pensar. Cuando se volvió hacia mí, la máscara se había caído por completo. El hombre cálido y amoroso que creía conocer había desaparecido, reemplazado por alguien que me miraba como si yo fuera un inconveniente que necesitaba manejar. ¿Dónde encontraste eso? Su voz era plana, sin emoción. Debajo de tu cama, mi voz se quebró al pronunciar las palabras. Mientras limpiaba, como siempre hago. Como la buena noviecita que he sido durante 4 años. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre me había parecido entrañable, pero que ahora parecía calculado y frío. Clara, escucha. No, la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. Escúchame tú. Quiero que me expliques cómo te vas a casar con alguien llamada Sofía en 2 días cuando llevas 3 años diciéndome que nos casaremos pronto. La mandíbula de Brian se tensó y por un momento pensé que realmente intentaría explicarse, que ofrecería alguna excusa o disculpa que de alguna manera pudiera hacer que esto tuviera sentido. En cambio, se rió, un sonido corto y amargo que me heló la sangre. ¿De verdad pensaste que me casaría con alguien como tú? Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, di un paso atrás como si me hubiera abofeteado. ¿Qué? Vamos, Clea, sé realista. Hizo un gesto hacia el caro apartamento, luego hacia mí en mi pijama gastado y mi pelo desordenado. Mira este lugar, mira mi vida. ¿Honestamente creíste que me ataría a una chica de cafetería que apenas puede pagar el alquiler? Cada palabra era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Pero dijiste que me amabas. Dije lo que necesitabas oír, su voz era práctica, como si estuviera hablando del tiempo. Eras conveniente, Clara. Cocinabas, limpiabas. Siempre estabas disponible cuando necesitaba compañía. ¿Pero matrimonio? Un futuro real. Eso nunca iba a suceder. Lo miré fijamente a este hombre con el que había compartido cama durante 4 años, a este hombre en torno al cual había planeado todo mi futuro. Y me di cuenta de que nunca lo había conocido en absoluto. ¿Quién es ella? Sofía. Alguien apropiado. Enderezó los hombros y pude verlo adoptar la personalidad segura y exitosa que usaba en el trabajo. Alguien de mi mundo. Su padre es dueño de 3 hoteles en el centro. Y ella tiene un máster de Columbia. Es el tipo de mujer con la que se casa un hombre como yo. ¿Y qué soy yo? La sonrisa que cruzó su rostro fue cruel y fría. Eres el tipo de mujer que un hombre como yo tiene cerca hasta que encuentra a alguien mejor. La habitación dio vueltas a mi alrededor. 4 años. 4 años creyendo que estaba construyendo algo real, algo duradero. 4 años rechazando otras oportunidades, otras relaciones, otras posibilidades porque pensé que había encontrado a mi persona. 4 años siendo nada más que una sustituta. Te amaba, susurré y odié lo rota que sonaba. No, amabas la idea de mí. Brian se dirigió a su armario y empezó a sacar ropa como si esta conversación ya hubiera terminado. Amabas la fantasía de ascender socialmente, de escapar de tu pequeña vida de cafetería. Pero esa nunca fue la realidad, Clara. Esa nunca iba a ser la realidad. Miré la invitación de boda que todavía sostenía en mis manos, la elegante caligrafía que anunciaba su matrimonio con otra persona, alguien digna, alguien apropiada, alguien que no era yo. Vete, dijo sin mirarme. Tengo que prepararme. Tengo una despedida de soltero esta noche. Una despedida de soltero. Mientras yo había estado planeando nuestro futuro imaginario, él había estado celebrando el suyo real con sus amigos reales, preparándose para casarse con su prometida real, la mujer que había elegido, la mujer que lo merecía.
Me tambaleé hacia la puerta, mis piernas apenas me sostenían. En el umbral, me volví una última vez, esperando ver algún destello de remordimiento, alguna señal de que nuestros 4 años juntos habían significado algo para él. En cambio, lo encontré revisando su teléfono, ya pasando a lo que fuera que viniera después en su vida cuidadosamente planeada. Una vida que nunca me había incluido como algo más que una conveniencia temporal. «Clara», gritó justo cuando llegué al pasillo. Me giré, la esperanza aleteando estúpidamente en mi pecho. «Deja tu llave en la encimera de la cocina al salir». No recuerdo haber salido del apartamento de Brian ni haber conducido a casa. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada en el suelo de mi diminuto estudio, todavía en pijama, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. La invitación de boda yacía a mi lado como la prueba de un crimen, sus elegantes letras borrosas por mis lágrimas. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi gerente en Moonbeam preguntando si iba a ir a mi turno. Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder que estaba enferma. No era mentira, sentía que me moría por dentro. Las paredes de mi pequeño apartamento parecían cerrarse a mi alrededor mientras el peso total de mi situación me golpeaba. No tenía ahorros de los que hablar porque había estado destinando cada centavo extra a nuestro fondo de bodas. No tenía un plan B porque todo mi futuro se había construido en torno a Brian y nuestra vida juntos. No tenía otras relaciones a las que recurrir porque había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran, eligiendo pasar mi tiempo libre con él en su lugar. Tenía 26 años y no tenía nada que mostrar de los últimos 4 años, excepto un corazón roto y un montón de mentiras. El llanto venía en oleadas, cada una más devastadora que la anterior. Lloré por la boda que nunca tendría, por el futuro que me habían robado, por la chica ingenua que había creído que el amor era suficiente. Pero sobre todo, lloré por la humillación de todo, el saber que, mientras yo jugaba a las casitas, él había estado planeando una vida real con otra persona. Mi teléfono sonó, sacándome de mi espiral. El nombre de Angela apareció en la pantalla. Por un momento consideré dejarlo ir al buzón de voz. No quería admitir lo que había pasado, no quería ver la lástima en sus ojos cuando se diera cuenta de lo completamente que me habían engañado. Pero necesitaba a alguien, a quien fuera. «Hola, chica», la alegre voz de Angela llenó el silencio. «¿Quieres ir a almorzar? Se me antojan esos tacos de...» «¿Clara? ¿Estás llorando?» La preocupación en su voz rompió algo dentro de mí y toda la historia salió a borbotones. Le conté sobre encontrar la invitación de boda, sobre las crueles palabras de Brian, sobre los 4 años que había desperdiciado en un hombre que nunca me vio como algo más que una conveniencia. Angela escuchó sin interrumpir y cuando finalmente terminé, el silencio se extendió entre nosotras por un largo momento. «Ese cabrón», dijo finalmente, su voz tensa de furia. «Ese absoluto pedazo de basura. Angela, soy tan estúpida. Intentaste advertirme y yo». Su voz era firme. «No eres estúpida. No eres ingenua. No eres ninguna de las cosas que él te hizo sentir. Amabas a alguien y él se aprovechó de ese amor. Eso lo convierte a él en un monstruo, no a ti en una tonta». Me sequé la nariz con el dorso de la mano, sintiéndome un poco menos sola. ¿Qué se supone que haga ahora? Se va a casar en 2 días, y yo estoy aquí sentada en pijama llorando por un hombre que nunca me amó. «Primero te vas a levantar y te vas a dar una ducha», dijo Angela. «Luego vas a comer algo. Y luego vamos a averiguar cómo hacer que pague por lo que te hizo». «Angela, no puedo». «¿No puedes qué? ¿No puedes defenderte? ¿No puedes exigir justicia? Clea, este hombre te robó 4 años de tu vida. Te mintió todos los días. Te hizo creer que estaban construyendo un futuro juntos mientras él planeaba casarse con otra persona. ¿Crees que vas a dejar que se vaya felizmente con su novia perfecta mientras tú te quedas aquí destrozada?» Algo en su voz encendió una llama en mi pecho, pequeña pero cada vez más fuerte. «¿Qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que Brian Pedro Endres está a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Estoy sugiriendo que el día de su boda perfecta podría no salir exactamente como lo planeó». La llama se hizo más brillante. «Angela, no puedo arruinar su boda. Eso es una locura». «¿Lo es?
¿Es más loco que lo que te hizo a ti? Clea, este hombre te destruyó. Tiró 4 años de tu vida como si no significaran nada. Te llamó chica de cafetería como si fuera algo de lo que avergonzarse. Te hizo sentir pequeña, inútil y desechable. Cada palabra me llegó al alma, avivando el fuego que crecía dentro de mí. Ángela tenía razón. Me habían destruido, pero no tenía por qué quedarme así. Además, continuó Ángela, ¿no crees que su futura esposa merece saber con qué clase de hombre se va a casar? ¿No crees que tiene derecho a saber que ha estado viviendo con otra mujer durante 4 años? Pensé en Sofía Elizabeth Hartwell, esta mujer que nunca había conocido y que estaba a punto de cometer el mismo error que yo. ¿Sabía de mí? ¿Estaba tan ajena como yo lo había estado? ¿O era cómplice de este engaño? Necesito pensar en esto, dije, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sentía que mi determinación se endurecía. No pienses demasiado, dijo Ángela. La boda es en 2 días. Si vamos a hacer algo, tenemos que actuar rápido. Después de colgar, me senté en el silencio de mi apartamento, con la invitación de boda todavía a mi lado en el suelo. Las palabras de Brian resonaban en mi cabeza. Eres el tipo de mujer que un hombre como yo tiene cerca hasta que encuentra a alguien mejor. Pero quizás estaba equivocado. Quizás no era el tipo de mujer que desaparecía en silencio cuando ya no la querían. Quizás era el tipo de mujer que se defendía. Cogí mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número de mi hermano Clayton. Si iba a hacer esto, iba a necesitar refuerzos. Clayton, soy Clara. Necesito tu ayuda con algo y va a sonar a locura, pero necesito que confíes en mí. Para cuando terminé de explicar la situación, la voz de mi hermano estaba tensa por una ira apenas contenida. Clara, voy a matar a ese cabrón. No, no lo harás. Pero vas a ayudarme a asegurarme de que el día de su boda sea uno que nunca olvidará. Lo que necesites, hermana. Lo que necesites. Llamé a Ángela de nuevo, luego a mi prima Stephanie, luego a mi amigo Ben del trabajo. Uno por uno, reuní un pequeño ejército de personas que me querían, personas que estaban indignadas en mi nombre, personas que estaban listas para apoyarme cuando me enfrentara a Brian de nuevo. Porque iba a enfrentarme a él de nuevo. No como la mujer rota y humillada que había salido de su apartamento esa mañana, sino como alguien que se negaba a ser descartada sin luchar. La boda era en 2 días. Eso me daba 48 horas para planificar, para prepararme, para transformar mi desamor en algo más poderoso. Venganza. La Catedral de Santa María se erguía como una fortaleza de piedra blanca contra el cielo de octubre, sus agujas góticas alcanzando el cielo como si buscaran la bendición divina para la unión que estaba a punto de tener lugar entre sus muros. Los coches se alineaban en la calle, coches caros, del tipo que hablaba de dinero antiguo y familias establecidas. Mercedes, BMW, algunos Tesla e incluso un Bentley aparcado cerca de la escalinata principal. Me senté en el Honda Civic de Ángela al otro lado de la calle, viendo llegar a los invitados con sus vestidos de diseño y trajes a medida. Esta era la gente de Brian, me di cuenta, su gente real, a la que nunca me había presentado en 4 años porque yo no pertenecía a su mundo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Ángela desde el asiento del conductor. Llevaba un sencillo vestido negro que podía pasar por apropiado para una boda, su pelo oscuro recogido en un elegante moño. A su lado, mi hermano Clayton se ajustaba el nudo de la corbata con nerviosismo. Había pedido prestado un traje a su compañero de piso, aunque no le quedaba perfecto, parecía lo suficientemente respetable como para mezclarse con la multitud. Estoy segura, dije, aunque mis manos temblaban mientras revisaba mi reflejo en el espejo del parasol una última vez. Había pasado los últimos 2 días preparándome para este momento, no solo emocionalmente, sino también en la práctica. Había ido de compras con Ángela, usando mis últimos ahorros para comprar un vestido que me ayudara a encajar entre la gente de Brian. Un vestido tubo azul marino que era simple pero elegante, combinado con unos tacones que me hacían 3 pulgadas más alta e infinitamente más segura.
Y lo que es más importante, había investigado unas pocas llamadas telefónicas estratégicas a conocidos comunes, un cuidadoso acecho en redes sociales y una conversación con la habladora vecina de Brian me habían dado todo lo que necesitaba saber sobre Sophia Elizabeth Hartwell y su familia. Tenía 24 años, recién graduada de la Escuela de Negocios de Columbia, y era hija de Ricardo Hartwell, propietario de una cadena de hoteles boutique en todo el noreste. Era hermosa de la manera en que el dinero puede hacerte hermosa, dientes perfectos, pelo perfecto, todo perfecto. También, según su cuenta de Instagram, era completamente inconsciente de que su prometido había estado viviendo con otra mujer durante los últimos 4 años. Recordad el plan, le dije a mi pequeño equipo. Angela y Clayton entrarían primero, mezclándose con los demás invitados. Mi prima Stephanie y su novio, Mike, ya estaban dentro, habiendo llegado temprano para explorar el lugar. Ben, del trabajo, estaba apostado fuera con su cámara, listo para documentar lo que sucediera a continuación. Te cubrimos la espalda, dijo Clayton, extendiendo la mano para apretar la mía. Ese cabrón va a recibir exactamente lo que se merece. Observé cómo más invitados entraban en la catedral, sus risas y charlas flotando a través de la calle. En algún lugar de allí, Brian probablemente se estaba ajustando la corbata y mirando su reloj, contando los minutos hasta que pudiera cerrar oficialmente el capítulo de Clara en su vida. No tenía ni idea de que ese capítulo aún no había terminado. A la 1:45, 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia, la vi. Sophia Elizabeth Hartwell salió de un Rolls Royce blanco, incluso desde el otro lado de la calle. Era impresionante. Su vestido de novia era una obra maestra de seda y encaje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su velo flotaba detrás de ella como una nube, y su sonrisa era radiante mientras saludaba a los fotógrafos que se habían reunido para capturar su día perfecto. Parecía feliz, genuinamente, completamente feliz. Y por un momento casi perdí los nervios. Pero entonces recordé las palabras de Brian: eres el tipo de mujer que un hombre como yo tiene cerca hasta que encuentra a alguien mejor. Recordé la crueldad casual en su voz, la forma en que había descartado 4 años de mi vida como si no significaran nada. Sophia merecía saber con qué clase de hombre se iba a casar. Y Brian merecía afrontar las consecuencias de sus mentiras. Es la hora, dije. Cruzamos la calle juntos, mi pequeño ejército de seguidores flanqueándome mientras nos acercábamos a la escalinata de la catedral. Las enormes puertas de madera estaban abiertas, y podía oír el suave murmullo de conversación desde el interior, puntuado por las suaves notas de un cuarteto de cuerda. El santuario era aún más impresionante de lo que esperaba. Techos altísimos, vidrieras que proyectaban patrones de arco iris sobre el suelo de piedra, y suficientes flores como para abastecer una pequeña floristería. Rosas blancas y peonías adornaban cada superficie, su dulce fragancia llenando el aire. Los invitados estaban sentados en filas ordenadas, su atención centrada en el altar donde Brian esperaba. Se veía guapo con su smoking negro, su pelo oscuro perfectamente peinado, su postura segura y relajada. Este era su momento, su día perfecto, su transición cuidadosamente orquestada de una vida a la siguiente. Me deslicé en un banco cerca de la parte de atrás, mi corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Angela se sentó a mi lado, su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Clayton se sentó al otro lado con la mandíbula apretada por una ira apenas contenida. La música cambió, señalando el inicio de la procesión. Las damas de honor, con vestidos de color rosa pálido, comenzaron su lento caminar por el pasillo, seguidas por las niñas de las flores, esparciendo pétalos de rosa. Los invitados se pusieron de pie cuando comenzó la marcha nupcial, y todos los ojos se volvieron hacia la parte trasera de la iglesia. Sophia apareció en el umbral del brazo de su padre. Era aún más hermosa de cerca, su rostro resplandecía de alegría y anticipación. No tenía ni idea de que su día perfecto estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mientras comenzaba su camino por el pasillo, me puse de pie.
Disculpen, dije, mi voz se oyó claramente en toda la catedral. La música se detuvo abruptamente. Las cabezas se giraron en mi dirección, la confusión se extendió por la multitud como una ola. Sofía se detuvo a mitad del pasillo, con el ceño fruncido, mientras intentaba entender qué estaba pasando. El rostro de Brian se puso blanco como el papel al verme. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través del abarrotado santuario, y vi el miedo parpadear en su mirada. Bien, debería tener miedo. Siento interrumpir, continué, entrando en el pasillo. Pero hay algo que todos necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. Seguridad. La voz de Brian se quebró al gritar. Pero la seguridad de la catedral era mínima, solo un ujier anciano que parecía más confundido que amenazante. Mi nombre es Clara Martin, dije, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Durante los últimos 4 años he estado viviendo con el novio. Jadeos resonaron por el santuario. El ramo de Sofía se le escapó de las manos. Las rosas blancas se esparcieron por el suelo de piedra. El rostro de su padre se puso morado de rabia, mientras que su madre se agarraba a sus perlas como si pudieran protegerla de este escándalo. «Eso es mentira», gritó Brian desde el altar, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo es?» Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono, buscando las fotos que había preparado. Estas son fotos de nosotros juntos en su apartamento, el apartamento donde he estado viviendo, cocinando sus comidas, lavando su ropa y planeando nuestra boda durante los últimos 4 años. Levanté el teléfono, mostrando un selfie de Brian y yo del mes pasado. Estábamos en su cocina, sus brazos rodeándome por detrás, ambos sonriendo a la cámara. Era una de las docenas de fotos similares que tenía, documentando una relación que Brian ahora intentaba fingir que nunca había existido. Me dijo que nos íbamos a casar, continué, mi voz llegando a cada rincón de la catedral. Me dio un anillo. Hizo promesas. Y hace 2 días encontré vuestra invitación de boda escondida debajo de su cama mientras limpiaba su apartamento. El rostro de Sofía se descompuso y se dejó caer en un banco cercano mientras el peso total de lo que estaba diciendo la golpeaba. Sus damas de honor corrieron a su lado, sus vestidos rosas contrastando fuertemente con las rosas blancas esparcidas a sus pies. ¿Quieren saber lo que dijo cuando lo confronté? Pregunté, dirigiéndome directamente a la multitud. Dijo que yo era solo una chica de cafetería que no era lo suficientemente buena para él. Dijo que era conveniente. Dijo que era el tipo de mujer que un hombre como él tiene cerca hasta que encuentra a alguien mejor. El santuario estalló en susurros y exclamaciones de asombro. Algunos invitados ya estaban sacando sus teléfonos, sin duda preparándose para compartir este drama con sus seguidores en las redes sociales. Otros se estaban levantando, preparándose para abandonar esta boda desastrosa. «Sofía», llamé, mi voz más suave ahora. «No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque mereces saber la verdad sobre el hombre con el que estás a punto de casarte. Mereces saber que nos ha estado mintiendo a las dos». Sofía me miró, las lágrimas corrían por su rostro, su maquillaje perfecto arruinado. «¿Es verdad?», susurró, pero su pregunta no iba dirigida a mí. Todos los ojos se volvieron hacia Brian, que estaba congelado en el altar como un ciervo atrapado por los faros. El hombre seguro y exitoso del que me había enamorado había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía pequeño, desesperado y atrapado. «Brian», la voz de Sofía era más fuerte ahora. Se oía claramente en la silenciosa catedral. «¿Es verdad?». Durante un largo momento, Brian no dijo nada. Se quedó en el altar con su smoking perfecto, su boca abriéndose y cerrándose como un pez boqueando. El silencio se alargó hasta volverse insoportable, llenado solo por los sollozos silenciosos de Sofía y el sonido lejano del tráfico de la calle. Finalmente, encontró su voz. «Sofía, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?». La voz de su padre retumbó por la catedral mientras avanzaba por el pasillo con el rostro rojo de furia. «Explicar cómo has estado viviendo con otra mujer mientras estabas comprometido con mi hija. Explicar cómo te has burlado de nuestra familia. Señor Hartwell, por favor, si tan solo escuchara». «Ya he oído suficiente». La voz de Ricardo Hartwell era gélida. «Seguridad. Quiero que saquen a este hombre de la boda de mi hija inmediatamente».
Pero antes de que nadie pudiera moverse, el pánico de Brian se apoderó por completo de él. «No podéis hacerme esto», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Está mintiendo. Es una exnovia loca que no puede aceptar que se acabó. Está tratando de arruinar mi vida». Su voz resonó en las paredes de piedra, desesperada y estridente. «Llamad a la policía. Está invadiendo propiedad privada. Está interrumpiendo una ceremonia privada. Está diciendo la verdad». La voz tranquila vino desde el fondo de la catedral, y todas las cabezas se giraron para ver quién había hablado. Una mujer de unos 50 años estaba en el umbral, su pelo plateado perfectamente peinado, su expresión sombría. Era elegante de la manera que solo viene con el dinero antiguo y la buena cuna, y se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «¿Madre?» La voz de Brian se quebró como la de un adolescente. La señora Endris, la madre de Brian, a quien nunca había conocido en 4 años de salir con su hijo, caminó lentamente por el pasillo, sus tacones resonando contra el suelo de piedra. «He estado intentando localizarte durante semanas, Brian. Desde que me enteré de esta boda por las páginas de Sociedad». Se detuvo frente a Sofía, su expresión se suavizó ligeramente. «Querida, siento mucho que hayas tenido que enterarte de esta manera. Pero sí, todo lo que esta joven ha dicho es verdad. Mi hijo ha estado viviendo con ella durante años. He visto las fotos en sus redes sociales, aunque siempre tuvo cuidado de no etiquetarla ni mencionar su nombre». El rostro de Brian pasó de blanco a verde. «Madre, no lo entiendes». «Oh, lo entiendo perfectamente», la voz de la señora Endris era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. «Entiendo que has estado mintiendo a todo el mundo, incluyéndome a mí. Entiendo que has estado engañando a 2 mujeres haciendo promesas que nunca tuviste la intención de cumplir. Y entiendo que eres exactamente como tu padre». Las últimas palabras golpearon a Brian como un golpe físico. De hecho, retrocedió tambaleándose. Su mano se aferró a la barandilla del altar para sostenerse. La señora Endris se dirigió a la atónita congregación. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había pasado décadas navegando por escándalos de la alta sociedad. «Señoras y señores, pido disculpas por esta interrupción, pero no puedo, en buena conciencia, permitir que esta ceremonia continúe. Mi hijo ha cometido fraude emocional contra estas 2 mujeres». Metió la mano en su bolso y sacó un grueso sobre de Manila. «Brian, quizás te interese saber que he pasado el último mes investigándote. Curiosidad profesional, podrías decir, después de que empecé a notar discrepancias en tus historias». El rostro de Brian se volvió ceniciento. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando del hecho de que has estado malversando dinero de tu empresa para financiar este elaborado estilo de vida que has estado llevando». La voz de la señora Endris era firme, pero pude ver el dolor en sus ojos. «Estoy hablando de los documentos falsificados, también de tomar dinero de mi cuenta sin mi conocimiento. Los informes de gastos falsificados, las cuentas de clientes de las que has estado desviando fondos». La catedral estalló en susurros de asombro. El padre de Sofía dio un paso adelante, con el rostro airado. «¿Qué está diciendo, Brian?» «Estoy diciendo», continuó la señora Endris, «que mi hijo no solo es un mentiroso y un tramposo, sino también un ladrón. Y estoy diciendo que ya he entregado todas las pruebas a las autoridades». Como si fueran convocadas por sus palabras, el sonido de las sirenas comenzó a oírse en la distancia, acercándose cada segundo más. La cabeza de Brian se giró bruscamente hacia las puertas de la catedral con los ojos desorbitados por el pánico. «¿Llamaste a la policía para tu propio hijo?», jadeó la madre de Sofía con la mano en el pecho. «Los llamé por un criminal», respondió fríamente la señora Endris. «El hecho de que resulte ser mi hijo es irrelevante. Las acciones tienen consecuencias y Brian ha pasado años evitándolas». Las sirenas sonaban más fuertes ahora, y a través de las puertas abiertas de la catedral pude ver el destello de luces rojas y azules. Brian miró a su alrededor frenéticamente como un animal atrapado, buscando una vía de escape. «Esto es una locura», gritó. «Estáis todos locos, Sofía. Díselo. Diles que es el día de nuestra boda. Díselo. Decirles que, Brian». La voz de Sofía era tranquila pero mortal.
Se levantó lentamente, su vestido de novia, susurrando a su alrededor como una armadura. ¿Decirles que quiero casarme con un hombre que ha estado viviendo con otra mujer? ¿Decirles que quiero pasar mi vida con alguien que ha estado robando dinero de su propia madre y de los clientes de su empresa y mintiendo a todos los que confiaron en él? Caminó hacia él, sus pasos medidos y deliberados. Cuando llegó al altar, lo miró con ojos que no contenían ni rastro del amor que había habido allí minutos antes. «Dime una cosa, Brian», dijo, su voz se oyó claramente en la silenciosa catedral. «¿Alguna vez me amaste, o solo fui otro arreglo conveniente como lo fue Clara?» Brian abrió la boca, pero no salieron palabras. La respuesta estaba escrita en todo su rostro. Sofía asintió lentamente, como confirmando algo que ya sospechaba. Luego, sin previo aviso, su mano voló por el aire y conectó con su mejilla en una bofetada que resonó en las paredes de piedra como un disparo. «Eso es por Clara», dijo. Luego le abofeteó de nuevo, aún más fuerte. «Esto es por mí». Los agentes de policía aparecieron en el umbral justo cuando Brian se tambaleaba hacia atrás por la fuerza de la segunda bofetada de Sofía. Avanzaron por el pasillo con eficiencia profesional, su presencia transformando el espacio sagrado en una escena del crimen. «¿Brian Pedro Endres?» La voz del oficial principal era tranquila y autoritaria. «Sí», susurró Brian, toda la lucha se había desvanecido. «Está bajo arresto por malversación, fraude y robo. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras el oficial le leía a Brian sus derechos, la catedral comenzó a vaciarse. Los invitados huyeron hacia las salidas, algunos deteniéndose para ofrecer condolencias incómodas a Sofía y su familia. Otros simplemente ansiosos por escapar del escándalo que sin duda sería noticia de primera plana en los periódicos de sociedad de mañana. Me quedé helada en mi banco, observando cómo el hombre que había amado durante 4 años era esposado y se lo llevaban. No era así como había imaginado que iría este momento. Quería justicia, sí, pero nunca esperé que fuera tan rápida, tan completa, tan devastadora. ¿Clara? La voz de Sofía era suave y me giré para encontrarla de pie junto a mi banco. De cerca, pude ver que era más joven de lo que había pensado, probablemente más cerca de los 22 que de los 24. Su vestido de novia estaba arrugado ahora, su velo torcido, su maquillaje corrido por las lágrimas. «Lo siento», dije, las palabras se sentían inadecuadas. «Siento que tu día de boda se haya arruinado. Siento que hayas tenido que enterarte de esta manera». Ella negó con la cabeza. «No te disculpes. Me salvaste de cometer el mayor error de mi vida». Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «¿Cuánto tiempo dijiste que estuviste con él?» 4 años. 4 años, repitió, su voz llena de asombro y horror. 4 años de tu vida desperdiciados en él. Lo siento mucho. Yo también lo siento, dije, por las dos. Nos quedamos allí un momento, 2 mujeres que habían sido traicionadas por el mismo hombre, unidas en nuestro dolor compartido y nuestra mutua escapatoria de un futuro que nos habría destruido a ambas. ¿Qué harás ahora?, preguntó Sofía. Miré alrededor de la catedral, los pétalos de rosa esparcidos y los programas abandonados, el altar donde Brian había estado de pie minutos antes, seguro de su engaño. «No lo sé», admití. «Empezar de nuevo, supongo. Descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que otra persona quiere que sea». Sofía asintió. Yo también. 6 meses después, estaba detrás del mostrador de Moonbeam Cafe. Pero todo era diferente ahora. La cafetería tenía nuevos dueños, Angela y yo. Habíamos juntado nuestros recursos y se la compramos al dueño anterior que estaba listo para jubilarse. Habíamos pintado las paredes de un cálido verde salvia, añadido cómodas zonas de asientos y ampliado el menú para incluir bollería fresca que yo horneaba cada mañana. La campanilla sobre la puerta sonó y levanté la vista para ver entrar a Sofía. Se había cortado el pelo desde la boda que nunca fue y parecía más joven, más libre, más ella misma. Se había convertido en una cliente habitual en los últimos meses y lo que había comenzado como encuentros incómodos se había convertido gradualmente en algo parecido a una amistad. ¿Lo de siempre?, pregunté, ya alcanzando una taza. En realidad que sean 2, dijo, sonriendo. Tengo noticias. Preparé su latte de lavanda y mi propio café.
Luego me uní a ella en nuestra mesa favorita junto a la ventana. Afuera, la primavera comenzaba a mostrarse en forma de pequeños brotes verdes en los árboles que bordeaban la calle. Entonces, dije, acomodándome en mi silla, ¿cuáles son las noticias? Conseguí el trabajo, dijo, sus ojos brillantes de emoción. La organización sin ánimo de lucro en Portland. Empiezo el mes que viene. Sofía. Eso es increíble. Me estiré sobre la mesa para apretar su mano. Te va a encantar allí. Después del desastre de la boda, Sofía se había tomado un tiempo para averiguar qué quería hacer realmente con su vida en lugar de lo que su familia esperaba de ella. Descubrió una pasión por la conservación del medio ambiente y había estado solicitando puestos en organizaciones de todo el país. ¿Y tú? Preguntó. ¿Alguna noticia sobre el préstamo para el negocio? Sonreí de oreja a oreja. Aprobado. Ángela y yo vamos a abrir un segundo local en el centro. Habían sido meses de planificación y papeleo, pero finalmente estábamos listas para expandirnos. La nueva cafetería sería más grande, con espacio para música en vivo y eventos comunitarios. Era todo lo que había soñado, pero que nunca me había atrevido a perseguir mientras esperaba que Brian decidiera mi futuro por mí. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Sofía, y pude notar que lo decía en serio. Has construido algo increíble aquí. Ambas lo hemos hecho, dije. Nos hemos reconstruido a nosotras mismas. Era verdad. Los meses siguientes a la boda habían sido difíciles para ambas. Hubo sesiones de terapia y noches de insomnio, momentos de duda y olas de ira. Pero también hubo crecimiento, descubrimiento y la comprensión gradual de que ambas éramos más fuertes de lo que nunca habíamos imaginado. Brian, mientras tanto, había sido sentenciado a 5 años de prisión por malversación. Su madre había testificado en su contra en el juicio. Su testimonio fue entregado con la misma fría precisión que había mostrado en la catedral. Me había visitado una vez, unas semanas después de su sentencia, para disculparse por el comportamiento de su hijo y para agradecerme por tener el coraje de hablar. Siempre se sintió con derecho a todo, había dicho, sentada en la misma cafetería con un aspecto más viejo y frágil que aquel día en la catedral. Pensé que el matrimonio podría cambiarlo, darle algo por lo que ser responsable. Me equivoqué. Sentí lástima por ella entonces, esta mujer elegante que había perdido a su hijo no por la muerte, sino por sus propias decisiones. Pero también me sentí agradecida de que hubiera elegido la justicia por encima de la lealtad familiar cuando más importaba. ¿Has sabido de él? Preguntó Sofía ahora, como si leyera mis pensamientos. Negué con la cabeza. No, y no quiero. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Era verdad. Al principio había estado enojada furiosa con Brian por las mentiras, conmigo misma por creerlas, por los 4 años que había perdido. Pero la ira era agotadora y finalmente había elegido canalizar esa energía en construir algo mejor. La cafetería prosperaba. Había comenzado a salir de nuevo, nada serio todavía, pero estaba aprendiendo a confiar en mis instintos y a valorarme lo suficiente como para alejarme de cualquiera que no me tratara con respeto. Me había reconectado con viejos amigos y había hecho nuevos. Descubrí que, en realidad era bastante buena, dirigiendo un negocio, tomando decisiones, siendo la protagonista de mi propia historia en lugar de un personaje secundario en la de otra persona. Debería irme, dijo Sofía, mirando su reloj. Tengo 1.000.000 de cosas que hacer antes de la mudanza. Mantente en contacto, dije, abrazándola para despedirme. Recuerda, siempre tienes un lugar donde quedarte si alguna vez vuelves a la ciudad. Lo mismo digo si alguna vez estás en Portland, respondió. Después de que se fue, me quedé en la ventana, viéndola caminar por la calle, sus pasos seguros y decididos. Había encontrado su camino, al igual que yo había encontrado el mío. Ambas habíamos emergido del engaño de Brian más fuertes y más conscientes de nosotras mismas de lo que habíamos sido antes. La campanilla sonó de nuevo y Ángela entró con los brazos llenos de flores del mercado de agricultores. ¿Cómo fue con el del préstamo? Preguntó. Lo conseguimos, dije, incapaz de borrar la sonrisa de mi rostro. Ángela soltó un grito de alegría y dio una vuelta, haciendo volar pétalos de flores por el aire. Lo hicimos. Realmente lo hicimos.
Lo hicimos, asentí, riendo mientras la ayudaba a recoger las flores esparcidas. Mientras colocábamos las flores en jarrones por la cafetería, pensé en la mujer que había sido hace 6 meses, rota, humillada. Convencida de que mi valía estaba ligada a si un hombre decidía o no casarse conmigo. Esa mujer me parecía una extraña ahora, alguien que había conocido una vez pero que había superado. La verdad era que Brian me había hecho un favor, aunque nunca se lo agradecería. Su traición había destrozado el pequeño y seguro mundo que había construido en torno a su aprobación, obligándome a descubrir quién era cuando no intentaba ser lo que otra persona quería. ¿Y quién era? Resultó ser alguien digna de ser conocida, digna de ser amada, alguien que podía construir un negocio, mantener amistades y crear una vida que era enteramente suya. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la cafetería, iluminando las flores que Angela había arreglado, bañando todo en una cálida luz dorada. Los clientes comenzaron a entrar para la hora punta de la tarde, clientes habituales que sabían mi nombre, que preguntaban por mi día, que se habían convertido en parte de la comunidad que habíamos construido aquí. Esta era mi vida ahora. No la vida que había planeado cuando tenía 22 años y pensaba que el amor significaba sacrificio, sino la vida que había elegido cuando aprendí que el amor real, significaba crecimiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Clayton. Vi las noticias sobre el préstamo. Muy orgulloso de ti, hermana. Mamá y papá también lo estarían. Sonreí pensando en mis padres, que habían fallecido cuando estaba en la universidad. Antes de conocer a Brian. Me habían criado para ser independiente, para perseguir mis sueños, para nunca conformarme con menos de lo que merecía. De alguna manera, en la niebla del primer amor, había olvidado esas lecciones, pero ahora las recordaba. A medida que avanzaba la tarde y la cafetería se llenaba del cómodo zumbido de conversación y risas, me di cuenta de algo que habría sorprendido a la mujer que había sido hace 6 meses. Era feliz. No la felicidad desesperada y aferrada que dependía de las decisiones de otra persona, sino la profunda y constante satisfacción que provenía de construir una vida de la que estaba orgullosa. Brian había pensado que se casaba con la chica de sus sueños mientras descartaba su pesadilla. Pero se había equivocado en eso, al igual que se había equivocado en tantas cosas. Había pensado que yo era el tipo de mujer que desaparecería en silencio cuando ya no la quisieran. En cambio, me había convertido en el tipo de mujer que se defendía, que exigía justicia, que se negaba a ser borrada. Pensó que el día de su boda perfecta sería el comienzo de su vida perfecta. En cambio, había sido el comienzo de su caída. Y yo pensé que su traición me destruiría. En cambio, me había liberado. Al cerrar la cafetería esa noche, vi mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era segura, exitosa, rodeada de personas que la valoraban por quien era en lugar de por lo que podía ofrecer. Era todo lo que la chica asustada y con el corazón roto de hace 6 meses nunca se había atrevido a soñar que podría llegar a ser. Brian había tenido razón en una cosa: yo no era el tipo de mujer con la que se casa un hombre como él. Era mejor que eso. Era el tipo de mujer que se casa primero consigo misma, que construye sus propios sueños, que crea su propio felices para siempre. Y esa, me di cuenta, mientras caminaba a casa en la tarde de primavera, fue la mejor venganza de todas.